Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un placer poder compartir la palabra con ustedes. Y el día de hoy se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versos 19 y 20. Y dice así: lloren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. Amado Padre, nos dirigimos ante tu presencia a través de tu Hijo Jesús para primero darte gracias por el privilegio de poder oír tu palabra, de poder compartirla, de poder nutrirnos de ella, Señor. Te pedimos que sea así, que esta palabra sea para edificación nuestra, que nos dé valor, que nos dé poder, Señor, y que nos acerque un poco más a ti, Señor. Sabemos que producirá algo en nosotros, tu palabra jamás vuelve vacía, Señor. Y, Señor amado, bendigo la vida de mis hermanos en donde quiera que se encuentren, que no hayan distracciones, que puedan aprovechar esta palabra, que sea compartida, Señor, y que tu palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, y producir el efecto que tú deseas, Señor amado. Que dé fruto y que podamos, Señor amado, ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El contexto de este mensaje, Efesios, el capítulo 6, versos 19 y 20, el que acabamos de leer, es Pablo en la cárcel. Pablo había sido encarcelado por la causa de Cristo y es en el mismo contexto en el que nosotros podemos leer el famosísimo pasaje de la armadura de Dios, en donde Pablo insta a todos los creyentes a vestirse de toda la armadura de Dios, del casco, del yelmo de salvación, del escudo de la fe, la coraza de justicia, y también agrega en esta lucha espiritual de la cual Pablo está hablando, esta arma importantísima y poderosa que es la oración. ¿Por qué Pablo habla sobre esto? Por el poder que tiene la oración. Pero no quiero detenerme o no quiero profundizar en esta armadura espiritual y ni en el poder derechamente de la oración, sino en la oración particularmente que Pablo hace, en la petición que Pablo hace en esta oportunidad. Porque está hablando sobre la oración y en medio de esto pide: oren también por mí. Es tremendamente particular, al menos para mí me resulta muy particular la petición que hace Pablo a los creyentes. Los insta a orar, los insta a hacer una petición bastante específica. Y es que en medio de la prueba, Pablo estaba preso. Pablo pide oración por él, a los creyentes, a la iglesia de Éfeso, pero es particular, y esto es lo que lo hace especial, el motivo de esa petición. ¿Cuál es realmente lo que Pablo espera que oren? Y es en medio de su prueba. No sé si recuerdas tu última prueba o si estás viviendo en una prueba en particular ahora. Yo recuerdo mi última prueba, o una de las últimas pruebas en las que estuve, que recuerdo, y no era particularmente mi oración la misma que el apóstol Pablo. Era bien distinta. Y es que ante la prueba, por lo general se hacen 3 tipos de oraciones. 2 son bastante conocidas y el tercer tipo de oración es la oración que Pablo hace en esta oportunidad a la iglesia de Éfeso. Y la primera oración que se tiende a hacer ante la prueba es: Dios, sácame de esta situación, sácame de esta prueba, sácame de este proceso, porque es doloroso, porque es difícil, porque no puedo más, o cualquier otra petición. En segundo lugar, otra oración también recurrente es: Dios, ayúdame a pasar esta situación. Tal vez comprendo que es necesaria, tal vez comprendo que estás tratando conmigo. No me saques, pero ayúdame a pasarla. Y está bien, es correcto, es una buena oración. Pero el mensaje de hoy, lo que Dios quiere hablarnos hoy día, es el sentido que le da Pablo, y es el tercer tipo, o el tercer tipo de oración que se puede hacer en estas circunstancias. Fíjese: Dios, ayúdame a predicar el evangelio en esta situación, en medio de mi prueba, en medio de la dificultad. Porque quiero volver a leer el pasaje. Dice, leer particularmente lo que Pablo pide: oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas
para poder explicar con valor su misterioso plan. Y termina en el versículo 20 otra vez: estoy encadenado, pero sigo predicando el mensaje, porque soy un embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. Pablo no pidió que oraran por fortaleza, no pidió que los liberaran de la cárcel, no dijo oren por mí para que Dios me saque de esta situación. No, oren por mí para que Dios me use en medio de esta situación. El mensaje se llama instrumentos en la prueba. Y ese es el sentido que Dios quiere hablarnos, o lo que Dios quiere hablarnos en este día, en este mensaje. Dios quiere usarnos como instrumentos en las pruebas que estamos pasando. Y es tremendamente impactante cuando entendemos que las pruebas, y tal vez lo hemos entendido así, no es que estén mal, pero un nuevo sentido de las pruebas, que no solo se trata de nosotros, sino también de los demás. Y me gustaría preguntarte allí para que podamos meditar: ¿has orado alguna vez así como el apóstol Pablo? Tal vez oramos recurrentemente: Dios, sácame de esto, líbrame de esto. O Dios, ayúdame en esto, ayúdame a pasar esta prueba, hazme crecer. Pero ¿cuántos hemos orado así como el apóstol? Dios, úsame en medio de esta prueba. Quiero servirte, quiero predicar, quiero ser testimonio en medio de mi dolor, de mi aflicción, de mi proceso. Y eso es lo hermoso. Porque tendemos a pensar, y está bien, vuelvo a repetir, está bien, que las pruebas se tratan de nosotros, un trato personal que tiene Dios contigo, que tiene Dios conmigo, en el que quiere fortalecer algún área de nuestra vida, nuestra fe, algún fruto, quiere probarnos para hacernos crecer, madurar. Y sí, es así. Pero en cada ocasión y circunstancia también tenemos una oportunidad para poder predicar, para dar testimonio de nuestro Dios, de salvación. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy día. Cómo en medio de esas circunstancias difíciles Dios puede ocuparnos. Dios puede, como Pablo, enviarnos como embajadores para predicar su evangelio. Tal vez pensaremos: es que Pablo era un tremendo hombre, Pablo era un hombre valiente, él no tenía miedo. Y no es así, no es así. Porque me gusta comparar las versiones de los versículos para poder entender un poquito más a qué se quiere referir el texto bíblico. Y cuando nosotros comparamos el verso 20 de Efesios capítulo 6 con otras versiones, la versión PDT agrega un detalle y dice en el versículo 20: oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo, sin miedo. Porque Pablo iba a pedir a algo que en verdad no sentía. Porque Pablo iba a pedir que Dios lo ayudara a predicar sin miedo si Pablo no hubiese sentido miedo. Este texto, esta versión nos da a entender de que Pablo sí sentía miedo, y es que es natural, es lo que somos. Estamos viviendo procesos difíciles, dificultades dolorosas. Ya enfrentarlas ya da un poco de miedo o de dificultad, y más encima creer que podemos ser usados y aún en nuestro dolor tal vez sí pueda causar un poco de miedo o de inseguridad tal vez. Pero Dios quiere usarte aún en tu dolor. Dios quiere usarte aún en tu prueba, aún en tu dificultad, en tu situación. Y eso es maravilloso. Porque uno, cuando piensa en herramientas, uno pretende ocupar la herramienta mejor, la que está terminada. No pretende ocupar una herramienta aún en proceso de construcción. O cuando uno va a habitar una casa que está, quiere habitarla ya lista, completa. No va a habitar nadie una casa que está todavía en proceso de construcción. No es la idea. Pero cuando hablamos de instrumentos en las manos de Dios, Dios te ocupa a ti y a mí. Instrumentos que todavía no hemos llegado a su perfección, pero no solo eso, sino además instrumentos que aún están en el proceso. Dios tiene poder no solo para sacarte de tu problema, sino para hacerte pasar por ella en victoria, pero aún más, para usarte en medio de ella. Y eso es lo lindo, porque hemos creído, y lo vuelvo a repetir, que las pruebas se tratan de nosotros. Como Dios está tratando conmigo, como Dios está tratando contigo, algo quiere sacar de ti en medio de esa prueba. Quiere hacerte entrar al horno para darte para refinarte. Sí, y es verdad.
pero también quiere hacerte pasar por allí, por la prueba, para poder dar testimonio de otros. Hemos creído que las pruebas son un instrumento de Dios para nuestra salvación. Y es verdad, pero también las pruebas son el proceso en el cual Dios nos ocupa como instrumentos para la salvación de otros. Y esa es tu labor y mi labor. Debemos ser ocupados por Dios en medio de nuestros procesos. Los procesos y las pruebas no son un stand-by en el servicio a Dios. No son un pause en medio de nuestra comisión a la cual hemos sido encomendados o enviados a predicar el Evangelio y dar testimonio. Y pensemos un poco. No hay creyente, no hay personaje bíblico, no hay historia en la cual no se nos relate una prueba y al mismo tiempo que sean usados en medio de ella. Y eso es hermoso. Ver cómo Dios puede ocupar los procesos difíciles de la vida, no solo para hacernos crecer a nosotros, para enseñarnos, para mostrarnos su amor, sino también para demostrárselo a los otros a través de Él, cómo Él nos está haciendo pasar, cómo Él nos cuida en el proceso, cómo aún en el dolor Él nos consuela. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Que miren las pruebas no solamente como algo malo, que no es así, es algo para nuestro bien, pero no solo eso, sino otro valor agregado al proceso. Es de valor para los que te rodean. Testifica de cómo Dios aún en tu dolor te da consuelo. Testifica de cómo Dios aún en tu dificultad renueva tus fuerzas. Testifica de cómo aún en los procesos dolorosos, difíciles de la vida, Dios no te ha desamparado, no te ha dejado, sino que ha sido allí tu pilar, tu estandarte, tu roca, tu castillo fuerte. Testifica aún en tu dolor. Comparte todo lo que Dios está tratando contigo en tu dificultad con los demás. Anuncia el Evangelio, aún en tu dolor, como embajador. Y quiero volver a repetir las palabras del apóstol. Y para que entendamos el contexto, estaba preso. No estaba en el living de su casa tomándose una bebida fresca, helada, en medio de una tarde calurosa, diciéndole, sí, oren para que Dios me permita predicar. No, estaba preso. Fue perseguido el apóstol Pablo, fue un hombre de los cuales tenemos el testimonio y él mismo lo dice. Perseguido, azotado, he pasado hambre, he sido insultado, humillado por la causa de Cristo y me glorío de eso. ¿Por qué? Porque puedo testificar de Jesús, de Cristo, aún en medio de eso. Oren por mí, para que pueda predicar aún en la cárcel, para que pueda predicar aún en el dolor. Y ¿sabes qué? Quiero terminar pidiéndote que ores por mí, que ores por tu hermano, que ores por tus líderes, que ores por tu iglesia, que ores por tu propia vida. Y también me gustaría orar por ti, para que Dios te use en tu dolor, en tu dificultad, para que Dios te use en tus problemas, en tus pruebas, en tus procesos. Que Dios te dé el valor, que Dios te quite el miedo, que Dios te empodere en esa posición de embajador de Cristo para predicar su palabra, para anunciar su evangelio. Que Dios te llene de vigor, de valentía, para, como dice la palabra, para poder predicar con de nuevo su palabra. Porque es poder y potencia. No me avergüenzo, ni aún en mis pruebas, de predicar su evangelio. Quiero orar por ti. Amado Dios, gracias te doy por esta palabra. Señor, quiero bendecir la vida de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Dios, llénalos de valor, llénalos de poder, llénalos de valentía, Señor. Tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, para que aún en sus procesos, en sus dificultades, en sus debilidades, Señor, en medio de lo que estén viviendo, ellos puedan dar testimonio de ti, Dios. Ellos puedan predicar el evangelio. Nos has puesto como embajadores tuyos, Señor, y queremos cumplir con tu gran comisión, Señor. Anunciar tu evangelio sin vergüenza, con poder, Señor. Y sí, tal vez estamos pasando procesos difíciles y nos gustaría no pasarlos. Comprendemos que es un proceso, Señor, que estás tratando con nosotros. Pero también creemos que a través de nuestros procesos tú quieres tratar con los demás, hablarles a través de nosotros, de nuestras pruebas, Señor. Y te pedimos que nos uses. Usa a mis hermanos, Señor, con poder, con de nuevo, Señor,
Gracias, Señor, porque creemos que en tu Espíritu hay poder para hacerlo. No depende de nuestras fuerzas, sino de ti. No es con nuestras fuerzas, no es nuestra lucha, sino tuya. Y en tu mano, por fe en ti, está la victoria. Estamos en Cristo y allí está nuestra recompensa asegurada, Dios. Nuestra victoria en ti, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente y te use con poder.